Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo webinar denominado Digital Meetings, que son nuestros webinars temáticos que realizamos a lo largo del año. Vamos hoy día a iniciar una charla asociada a lo que es el Employee Experience. Y bueno, vamos a dar algunos minutos de cortesía para que se terminen de conectar todas las personas que han sido inscritas en este webinar. Agradecer también la cantidad de inscritos y el interés que existe por la materia. Así que esperamos entregarle una entretenida charla a continuación, lo cual vamos a realizar con Maite Nazarre. Estoy un poco invisible, Diana, ¿cuánta cantidad de personas ya se ha ido incorporando? Si me ayudas con ese dato, por favor. En este minuto tenemos 21 espectadores y sumando. Bien, genial, genial. Bueno, entonces vamos a iniciar para que no dejemos este espacio como en silencio. En estos 5 minutos de cortesía, vamos a iniciar a las 10:05, estamos transmitiendo desde Chile. Les vamos a hablar un poco para las personas que se están incorporando, quiénes somos nosotros como ISO. Nosotros como ISO, bueno, somos una compañía que trabaja enfocada en el impacto de la transformación de la experiencia del cliente. Somos una compañía que diseñamos estrategias y transformamos la experiencia del cliente y a su vez del colaborador, del empleado. Ofrecemos nuestros servicios de consultoría que giran en torno a la experiencia del cliente y en torno al colaborador. También se dividen en unas 3 líneas de trabajo, digamos, la consultoría de negocio misma, propiamente tal, los servicios también de analítica a través de distintos procesos de medición y también la incorporación en tecnologías para gestionar y transformar la experiencia. Todo siempre en entorno de la experiencia, como en nuestra especialidad acá en ISO. Para quienes aún no nos conocen o nos vienen conociendo, bueno, somos ISO, una compañía ya con bastante presencia internacional, especialmente por una expansión a lo que es Iberoamérica. Nuestra compañía tiene su origen en España, donde está nuestra casa matriz, nuestro corporativo, y en este mapa se ven un poco ya las oficinas y las presencias que tenemos alrededor del mundo. Nosotros aquí estamos hablando desde la oficina de Chile, para la cual también prestamos proyectos y realizamos servicios en la región. Así que una vez conociéndonos quiénes somos en ISO, que somos una compañía bastante amplia y que trabajamos como grupo donde compartimos la experiencia y también diseñamos equipos multidisciplinares según el propósito del proyecto y en el país también que nos podamos ir encontrando. Como aparece en la wincha, ahí estamos a 5 minutos de iniciar el webinar y contarle un poquito más de cosas, cómo nosotros acompañamos a nuestros clientes, de qué manera. En una manera súper sencilla, nosotros decimos, bueno, tenemos la primera capa de servicios asociados a la estrategia. ¿Cómo podemos ofrecer, digamos, servicios desde el punto de vista estratégico para iniciarse en lo que es la experiencia de cliente? Luego viene una segunda capa, donde ya vienen los servicios de Customer Experience, asociados a lo que es la parte de análisis, diagnóstico o escucha al cliente. Después de esa fase, cómo aprendemos con esa información y pasamos por una etapa de diseño. Y finalmente, cómo aparecemos en una instancia ya de transformación o implantación de la nueva experiencia. Y el tercer eje tiene que ver con Employee Experience, que es la materia por la cual hoy día estamos acá en este webinar, que ya está a punto de empezar, y un área transversal que tiene que ver con un área de estudio, de tendencia, de benchmark, que nos alimenta tanto a nosotros, al interior de ISO, como también a nuestros clientes, de qué es lo que está ocurriendo en el mundo con respecto a esta disciplina. Y en ese sentido, bueno, ¿qué es lo que hay dentro de cada cajita? Así en forma muy rápida y vamos avanzando. Lo que existe en el ámbito de la estrategia tiene que ver, bueno, cómo podemos hacer una suerte de assessment, una evaluación de qué tan maduro estamos en el ámbito de la experiencia, cómo logramos colocarle un indicador económico, un proyecto de Customer Experience o Employee Experience, cómo realizamos también procesos de workshop o formativos también para empezar a formar a las personas al interior de las compañías quienes van a ser llamados a liderar estos procesos transformacionales. Cómo elaboramos también guías de implantación hacia la experiencia y lo compartimos con el resto de la organización, cómo diseñamos una estrategia de gobierno, es decir, cómo nos vamos a articular y orquestar al interior de la organización para poder implementar este tipo de estrategias, y también ya procesos mucho más avanzados en carácter formativo que tienen que ver con certificaciones que tienen que ver no solo con un proceso teórico académico, sino también con un proyecto real y también un proceso de test que te permite obtener una credencial de certificación, tanto lo que es Customer Experience como lo que es Employee Experience. Si seguimos avanzando, en el ámbito del Customer Experience, que era la segunda capa que yo les mencionaba en este
cómo acompañamos a nuestros clientes, vienen, bueno, herramientas ya conocidas al día de hoy, como lo que son los arquetipos y el Customer Journey. A eso lo complementamos con programas de medición relacionados a la voz del cliente, cómo recogemos la voz del cliente y cómo trabajamos en base a esto, más allá de un proceso solamente de medición. ¿Cómo incorporamos hoy día en un mundo veloz técnicas ágiles para poder implementar estas iniciativas de Customer Experience? ¿Cómo llevamos también estos procesos de implementación a un mundo digital a través tanto del análisis y gestión de las mismas? ¿Cómo incorporamos las emociones en el diseño de estas nuevas interacciones que queremos que lleven los clientes? También monitorear los programas de calidad que existen al interior de las organizaciones en términos de adherencia, procesos y identificar cuáles son esos indicadores que estamos midiendo al interior de la organización y cómo impactan la experiencia del cliente. Y también el Customer Interaction Management, que ver cómo podemos incorporar herramientas que nos permiten gestionar las interacciones en una forma más eficiente con los clientes. Y como el eslabón final, que decíamos este eje final, y es la materia por la cual estamos acá, tiene que ver con el Employee Experience, donde acompañamos a nuestros clientes con todo el proceso de arquetipado que le denominamos Working Personas, es decir, cómo conocemos a los colaboradores al interior de nuestra organización, y el Employee Journey, qué es lo que viven los colaboradores al interior de la organización. Lo mismo, poder levantar este programa de voz del empleado, es decir, tradicionalmente en el mundo de recursos humanos vamos midiendo cierta cantidad de pulso, también medimos el clima organizacional, pero también cómo empezamos a escuchar la voz del colaborador como un elemento complementario, asociándolo a programas de cultura y change management en este ámbito. Asociado a esto, también cómo diseñamos también nuevas políticas o procedimientos respecto a la experiencia del colaborador y la implementación también a través de procesos ágiles que hoy día están bastante en boga, por tanto, por la dinámica y la velocidad que te permite ir obteniendo algunos resultados. Todo esto en un roadmap que luego se va a explicar en forma mucho más detallada. Solo quiero mencionar que acompañamos a nuestros clientes dentro de 3 ejes. Primero es una etapa de escuchar a nuestro cliente, escuchar a nuestro colaborador. Con esa información aprender para poder diseñar, co-crear e innovar nuevas soluciones. Y finalmente pasar por un proceso de implementación, que es lo que buscamos ya es la transformación. Todo esto apalancado con un proceso de medición y gestión permanente, un sistema de gestión que nos permita orquestar todo esto que estamos realizando y pasar de ser un circuito lineal a algo circular, que permanentemente estamos gestionando la experiencia, acompañado también con un programa de cultura. Es un poco lo que estamos llamados a hacer. Y ya para terminar, ¿cuáles son los ámbitos de aplicación de la experiencia? Es diverso y acá mostramos un poco que tanto es en la industria B2C, la industria B2B, la industria del paciente, en la industria también pública, a través de ciudadanos, las pymes, los alumnos, o todo aquel ecosistema de relación entre personas y organizaciones, son aplicables estas técnicas de experiencia del cliente y experiencia del colaborador. Bueno, sin más, abajo aparece una wincha que empezamos en un minuto, pero vamos a empezar ahora ya. Lo vamos a dejar con Maite Nazarre, que es nuestra gerente de consultoría e innovación en Customer Experience acá en ISO, y que nos va a hablar por qué la experiencia del colaborador debe ser nuestro foco. Así que por mi parte, los dejo con Maite y muchas gracias. Bienvenidos. Adelante, Maite. Hola, gracias Cristian. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Ya tenemos más de 50 conectados en este webinar de Employee Experience, así que agradecerles a todos por su atención. Y bueno, yo ya aquí estoy compartiendo pantalla, ustedes espero que ya estén visualizando mi pantalla. Me presento, como decía Cristian, Maite Nazarre, y hoy día estamos aquí para hablar de Employee Experience. Hemos denominado este Digital Meeting como ¿por qué la experiencia del colaborador debe ser nuestro foco? Yo creo que al interior de cada uno de ustedes hay una idea de que, claro, siempre hemos sabido que el colaborador es fundamental, pero yo creo que a día de hoy ya no hay ninguna duda al respecto, en el sentido de que las organizaciones tienen que centrarse en el colaborador si es que queremos que realmente la empresa tenga éxito. Y esto se los digo porque en todos los proyectos en general que nosotros hemos realizado a lo largo de distintas industrias, lo que comienza a ocurrir es que siempre aparece este tema del colaborador como un tema relevante, ya sea a nivel cultural, ya sea por un tema de gestión del colaborador. O sea, siempre el colaborador es uno de los pilares fundamentales para que entonces la organización tenga éxito y también, por supuesto, hayan mejores resultados de negocio también.
Bien, dicho eso, entonces ya no les vamos a dar más preámbulo y vamos a irnos a lo que ustedes vinieron a aprender, a escuchar hoy. Tenemos como decía Diana al principio, tenemos un espacio de preguntas y respuestas en el cual pueden ir dejando sus preguntas y vamos a ir respondiendo también. Y por supuesto, cualquier cosa que quieran mencionar ahí como comentario adicional, Diana nos puede ir ayudando como para leer ese comentario, así que siéntanse libres de dejarlo ahí. Bueno, si hablamos de la evolución de la experiencia del colaborador, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo con que digamos en el 1900, ya hace muchísimo tiempo, había una idea, digamos, de que el colaborador necesita trabajar. Por ende, había una visión absolutamente desde la utilidad, es decir, obviamente necesitamos tener unas condiciones básicas, digamos, para que el colaborador se pueda desempeñar, todo esto también muy, digamos, en el ámbito industrial, muy desde lo productivo, la manufactura, y entonces estábamos como en esta era de que el colaborador necesita trabajar y por ende nosotros como empresa, al darle ya este beneficio, digamos, de poder participar de forma productiva, digamos, dentro de la empresa, ya era suficiente. Después, si seguimos avanzando, hacia el 1960, empezamos a visualizar una era del colaborador en donde ya aquí entendemos que el colaborador necesita ser mejor y más rápido. Entonces ya no es solo que necesita trabajar, sino que también necesita hacer mejor su trabajo. Y para eso entonces aparece esta palabra, digamos, tan conocida dentro de las organizaciones, que es la productividad. Entonces, en definitiva, hubo un avance, digamos, en términos de mejorar ciertos aspectos, pero todavía seguíamos dejando a la persona un poquito de lado, ¿cierto? Sino que estábamos muy centrados en la operación misma. Ya hacia el 90, digamos 1990, aparece ya por primera vez este tema de que el colaborador necesita ser feliz para que rinda mejor. Es decir, tenemos que ser capaces de mirar quizás temas de cultura, temas de clima, cómo hacemos para motivarlo mucho más, y todo esto obviamente de la mano de generar compromiso en el colaborador. Al generar este compromiso, obviamente ahí nosotros lo que logramos es que el colaborador entonces empieza a dar un poquito más de sí porque se siente, digamos, parte de la organización. Después, hacia 2015, aparece este tema ya de la experiencia, en donde quizás podemos dar inicio a la era de cómo creamos una compañía donde la gente quiera estar y no necesite estar. Yo creo que a día de hoy, digamos, muchas de las compañías están trabajando en ser atractivos como marca empleadora. Es decir, que ojalá el colaborador quiera estar ahí, y por un tema de reputación, de lo que se escucha de las organizaciones, y de hecho aquí también aparecen las mediciones de Great Place to Work. Entonces, en definitiva, aquí empiezan a tomarse mucho más en serio todo este tema de la cultura organizacional y por supuesto también de cómo generamos experiencia en el colaborador. A día de hoy, la pregunta es, bueno, ¿dónde estamos nosotros ahora, en 2021? Yo les diría que si bien todas estas eras han ido como de cierta manera siendo una sumatoria, es decir, no es que una se elimina y viene la otra, sino que son una más la otra, a día de hoy efectivamente seguimos trabajando desde la experiencia del colaborador fuertemente. Yo diría que no todas las empresas están allí, pero sí la orientación está hacia allá. Pero hoy día, en realidad, de lo que estamos hablando es de la transformación. Y ojo que aquí no me refiero a un tema de transformación netamente digital, como por el boom, digamos, de todo lo que ha ocurrido en el último tiempo, sino que tiene que ver con cómo como organización logramos que el colaborador llegue a nosotros de una forma, y cuando se vaya, ya sea porque jubiló, ya sea porque va a emprender un nuevo desafío o por lo que sea, se va de otra forma, transformado, pero positivamente. Es decir, ¿cómo hacemos para que efectivamente nuestra gestión como empresa, como marca empleadora, genere una transformación en nuestros colaboradores? ¿Cómo somos capaces de lograr entonces esa misión, que no es fácil, de que efectivamente el colaborador, ya sea por aprendizaje, por compromiso, por conocimiento, por todo eso que puede ocurrir al interior de una empresa, cómo hacemos para que efectivamente ese colaborador entonces emprenda su camino o siga su camino, digamos, de una manera absolutamente diferente a cómo llegó?
Además, si a todo esto nosotros le sumamos el cómo hemos estado reaccionando en el último tiempo, y con esto quiero obviamente hacer alusión a la pandemia que en definitiva nos ha tocado a todos y que tuvo un gran impacto en las compañías a nivel de el teletrabajo. Sabemos que hay algunas compañías que a día de hoy están teniendo que tener esta modalidad mixta, digamos, entre el trabajo presencial y el trabajo online. Hay otras que están 100% en lo online, hay otras que por la forma, digamos, la industria y por lo que tienen que hacer, no tienen otra alternativa que ser solo presenciales, hay de todos los tipos, pero en general lo que ocurrió, digamos, el año pasado, cuando nos vimos, y que está ocurriendo un poco también este año, cuando de cierta manera no podíamos salir, efectivamente se empezó a incorporar la utilización de tecnología y, ¿por qué no decirlo? También empezamos a reaccionar muy desde la intuición, lo cual no está mal porque era lo que teníamos que hacer en ese momento, pero ¿nos hemos preguntado si ese trabajo, digamos, desde la intuición ha generado un impacto en los colaboradores? Porque obviamente toda esta transformación que se está viviendo al interior de las compañías a nivel digital y también cultural, y que esto es transversal para todas las industrias, por supuesto que al ser no planificado, porque no sabíamos qué iba a pasar, de cierta manera puede ser que al no planificarlo y al no conocer el contexto, las necesidades y también las emociones que están ahí, digamos, vinculadas con el colaborador en todo esto que está viviendo, claramente generamos un impacto y hoy día ya se empiezan a ver también esos impactos, digamos, en términos digamos, de hacerlo más tangible. Los empezamos a observar. Adicionalmente a esto, hay un montón de desafíos que se están conjugando a día de hoy, y esto, digamos, a nivel presencial y también digital, es decir, cómo organizamos el tiempo para trabajar, límites, horarios, cómo logramos conciliar el trabajo, digamos, laboral, digamos, con el trabajo en la casa, con la familia, todas las distracciones que también hay en el hogar, la conectividad, el internet, las caídas, la rapidez con el que podemos tener una red, digamos, tantos problemas que hubo el año pasado con eso también. El estado emocional de nuestros colaboradores, la ansiedad, el estrés, la incertidumbre. Por supuesto, no menos importante también el espacio de trabajo, la comodidad, los implementos de oficina y, por supuesto, el uso de herramientas tecnológicas. Muchos probablemente a lo mejor nos manejamos quizás con el tema digital, el uso de herramientas, pero no es la realidad de todos. Y obviamente hay un tema de aprendizaje, un tema de expertise que se va desarrollando con el tiempo. Entonces, todo esto, de cierta manera, no podemos negar que genera claramente cierta frustración, ansiedad, incertidumbre, hasta confusión, y por supuesto también mucha angustia y desinformación por parte del colaborador. No quiere decir que esté todo tan mal, pero obviamente esto sí pasa, y a distintos niveles. Hay colaboradores que quizás lo están viviendo mucho más, otros menos, pero ocurre. Entonces, ¿qué es lo que nos invita, digamos, a hacer todo esto, todo lo que hemos hablado? Es a volvernos mucho más flexibles. Y aquí no hablamos de la flexibilidad, digamos, física o flexibilidad, digamos, a nivel de deporte, no, sino que hablamos de la flexibilidad en el cómo hacemos las cosas. Obviamente, en la forma en que veníamos haciendo todo hasta hace un par de meses atrás cambió, ya no es lo mismo, ya no podemos seguir haciendo lo mismo, porque en definitiva el mundo cambió y también los colaboradores cambiaron, así como nuestros clientes también, por supuesto, cambiaron. Y Einstein nos dice que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar algún resultado distinto. Si nosotros, en definitiva, sabemos que ya necesitamos obtener otro tipo de resultados, tenemos que hacer las cosas diferentes y tenemos que entonces también darle la oportunidad y abrirle la puerta a nuevas metodologías, nuevas formas de trabajo, nuevas estrategias. Ese es el camino sin duda. Pero para cambiar cualquier cosa en el futuro, tenemos que entender muy bien el presente, y yo diría que esta frase resume muy bien lo que nosotros siempre decimos en el mundo de experiencia. Nosotros no podemos tomar decisiones ni hacer, digamos, cambios si no entendemos muy bien la problemática, si no sabemos lo que está pasando hoy, si no tenemos claro ese diagnóstico, si no hemos logrado empatizar con los usuarios involucrados, en este caso con los colaboradores. Cualquier cosa que nosotros hagamos sin tener ese conocimiento, lo más probable es que, quizás si tenemos suerte, nos sale bien, pero lo más probable es que no tomemos las decisiones más adecuadas o más correctas que realmente generen un impacto en el colaborador.
Y así es como entonces llegamos al concepto, digamos, de Employee Experience. ¿Qué es Employee Experience? Es la suma de todas las experiencias que un colaborador tiene con la empresa. Esto es antes incluso de ser un trabajador de la compañía, es decir, cuando es un candidato, cuando es una persona que está en el mercado y está buscando trabajo o quizás lo están contactando, etcétera. Desde allí durante, por supuesto, desde toda su inducción, obviamente aquí me salté toda la parte de reclutamiento y selección que obviamente está incluida también en el journey, y luego entonces seguimos avanzando hacia su inducción, hacia su día a día, las evaluaciones de desempeño, las capacitaciones, su relación con la jefatura, con el trabajo en equipo, con sus compañeros, y por supuesto también incluso después. Y en el después me refiero a que hay muchos caminos, es decir, puede ser un colaborador que quizás lleva toda una vida trabajando con la compañía y ya viene el momento de su jubilación. También puede ser que estamos frente a un colaborador que va a tomar un desafío, digamos, en otro lugar, o también puede ser alguna persona incluso a la cual la empresa decide desvincular. Y toda esta gestión de todo ese viaje del antes, durante y después nos permite y tiene la capacidad de potenciar la experiencia del cliente también. Y eso es lo que hoy día las áreas de recursos humanos y de personas tienen que ser capaces de trasladar dentro de las organizaciones. Es decir, si nosotros logramos que el colaborador sienta que vive una experiencia con nosotros, eso sí o sí se transmite al cliente. Y finalmente esto se traduce obviamente en resultados de negocio. Por eso esa relación tan directa entre la gestión del colaborador y la gestión del cliente y resultados de negocio, por supuesto. Hoy día Employee Experience es una de las estrategias como más innovadoras en el campo de recursos humanos y personas. De hecho, si ustedes me preguntan, no en todos los países está absolutamente implantada. Yo creo que en algunas organizaciones han ido pasos muy adelante y ya van mucho más avanzados, pero hay otras que están recién partiendo y otras que ni siquiera todavía tenían en vista este mundo, digamos, de la metodología Employee Experience. Es innovador porque nos invita a hacer las cosas un poco diferente y a incluir en el trabajo de un área de personas o de recursos humanos algo que quizás no habíamos hecho hasta ahora, quizás lo habíamos hecho de manera intuitiva, digamos como, sí, queremos entender más o menos quiénes son nuestros colaboradores, sabemos cuáles son los procesos detrás, pero realmente nos estamos poniendo como foco su experiencia, sus interacciones con la compañía, conocemos todas esas interacciones y a su vez entendemos quién es la persona que está detrás, digamos, de este colaborador, es decir, más allá de dónde vive, de cuál es su edad, de los años de antigüedad de la empresa, de cuál es su cargo. Y para eso entonces el Employee Experience nos permite aplicar herramientas y metodologías que lo que logran es generar vínculos emocionales con los colaboradores, porque por supuesto que en lo que consiste es que a través de este conocimiento profundo nosotros logremos generar un mayor compromiso dentro de las personas que trabajan en la organización. Y aquí, entonces, yo creo que para todos los incrédulos que a lo mejor me dirán, pero Maite, quizá, no sé si están así, puede ser, todavía tenemos dudas. La verdad es que hay fuentes hoy día que también nos garantizan que hay impactos positivos también a nivel de indicadores de la gestión de la experiencia del colaborador. Es decir, hay un aumento de la productividad, se reducen niveles de ausentismo, hay menos rotación, se incrementan las ventas, más rentabilidad y también un aumento en las notas que te pone el cliente, digamos, o evaluaciones que hace el cliente. Entonces, en definitiva, hay indicadores que también nos van asociando, digamos, a esta gestión del colaborador y a la gestión, por supuesto, también del cliente dentro de las compañías, que nos hacen pensar que la verdad deberíamos empezar a ponerlos como foco y deberían ser parte de nuestra estrategia también como a nivel compañía. Esto, por supuesto, lo podemos sumar a que ustedes también estarán de acuerdo conmigo que traer a un trabajador nuevo en términos, digamos, de todo lo que se gasta a nivel de selección, de reclutamiento y también de inducción, de poder capacitar a esa persona, obviamente nos resulta mucho más atractivo el también querer mantener a nuestros colaboradores por más tiempo, que se queden con nosotros, y eso obviamente también tiene un impacto económico adentro de la compañía. Entonces, aquí la clave está en empatizar con nuestros colaboradores.
esta es la clave más poderosa para que logremos ese impacto directo y significativo en la experiencia tanto del cliente como en los resultados del negocio que yo les mencionaba. Pero aquí yo subrayo la palabra empatizar. ¿Por qué? Porque empatizar probablemente es una palabra que en definitiva suena como súper simple, es decir, uno dice como sí, empatizar, sí, yo trato de empatizar, sí, ok, pero la clave ahí está es, nosotros realmente logramos empatizar realmente con nuestros colaboradores o se queda más bien en una declaración de intenciones. Porque yo siempre muestro esta imagen cuando hablamos de empatizar, porque en definitiva tiene que ver con que nosotros cuando no vivimos una situación, no sabemos cómo es realmente. Y aquí, me ha pasado, digamos, en el mundo de los colaboradores me dicen, pero Maite, yo soy un colaborador de la empresa, yo sé también cómo se vive esto. Obviamente en las áreas de recursos humanos, todos los que trabajan allí son colaboradores de la empresa. Absolutamente de acuerdo. Pero vivimos la misma experiencia que viven las otras áreas, vivimos la misma experiencia que viven los otros roles de la compañía, no necesariamente, y la verdad es que la respuesta es no. Es decir, nosotros vivimos nuestra propia experiencia dentro de la compañía, pero no conocemos lo que vive el resto. Entonces, ¿por qué esta imagen? Porque en definitiva, si nosotros no tenemos puesto este cono, que yo le llamo el cono de la vergüenza, no sabemos realmente cómo se siente. No tenemos idea. Entonces, en definitiva, si queremos realmente empatizar, lo que tenemos que hacer es quitarnos nuestros propios zapatos para ponernos en los zapatos del otro. No podemos caminar con dos zapatos, o al menos es muy difícil. Entonces, si nosotros queremos entender realmente lo que está viviendo el otro, tenemos que dejar llevar, digamos, lo que nosotros ya sabemos y lo que nosotros mismos vivimos como colaboradores, porque la verdad nos podemos encontrar con sorpresas, digamos, y con cosas que a lo mejor no teníamos en vista. Y para empatizar, obviamente tenemos que ser capaces de diagnosticar, de indagar, tenemos que ser capaces de leer entre líneas, estar atento a ciertas señales, reconocer lo que el otro necesita, porque nosotros somos todos muy diferentes. Personas que trabajan en una misma organización, si bien forman parte de una misma cultura organizacional, son cada uno un ser, digamos, independiente, que funciona, que piensa, que siente de manera muy distinta. Y por eso entonces es que es necesario que lo incorporemos dentro de este diagnóstico, que seamos capaces de involucrarlo y que ojalá sepamos qué es lo que está viviendo con nosotros como empresa. Escuchar no es lo mismo que oír. No sé si a ustedes les ha pasado que hay veces que ustedes sienten que están hablando, pero que no necesariamente los están escuchando, sino que obviamente a lo mejor la otra persona asiente y dice, sí, 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 ok, te entiendo, pero la verdad es que no nos sentimos comprendidos. Entonces hay una brecha allí entre que realmente a lo mejor escuchamos al colaborador, entre comillas, pero ¿lo hacemos de verdad? ¿Lo hacemos realmente? ¿Lo hacemos sostenidamente en el tiempo? ¿O es solo quizás una encuesta de clima una vez al año? ¿O solo lo hacemos, digamos, en instancias como de capacitación? ¿O quizás a lo mejor hacemos una reunión semestral? ¿Cuánto escuchamos al colaborador y lo que tenga que decir? También el tema aquí es, bueno, si no sé, tengo que preguntar, tengo que conversar, y esta es la manera más directa y sencilla para conocer cualquier información que pueda estar ahí enfrente de nosotros y que quizás no estamos logrando visualizar. No sé cuántas personas, digamos, del área de recursos humanos, de cierta manera, por su trabajo, están muy en contacto con el resto de los colaboradores, pero les preguntamos, además de lo que tiene que ver con los procesos o con beneficios o con lo que sea que nosotros estemos trabajando, les preguntamos cómo se sienten, cómo están, qué les pasa, qué necesitan, qué les falta, cómo es la relación que tienen con su líder, cómo es la relación que tienen también con sus compañeros de trabajo. Porque en definitiva aquí lo que yo intento contarles es que el colaborador, obviamente, no te dice todo lo que piensa. Esto es como una especie de iceberg, si quisiéramos decirlo, pero también aquí nosotros lo mostramos, digamos, con esta figura, en donde hay ciertas cosas que están más en la superficialidad, que es lo que te dice el colaborador, es lo que hace, que eso tú lo ves. Pero sabemos lo que siente, lo que sueña, que está como en ese nivel más profundo. Entonces, claro, quizás con una entrevista, con una conversación, con una reunión,
o con el solo hecho de observar, logramos ver esta parte de arriba, ¿cierto? En donde está como lo más explícito, lo que logramos observar, lo que logramos visualizar. Pero todo eso que está en lo tácito, en lo latente, tiene que ver con la inferencia, con el que efectivamente desarrollemos esa capacidad de leer más entre líneas y de lograr encontrar esos insights, que son esas cosas que están mucho más en la profundidad. Y esa inferencia, obviamente ustedes me dirán, pero Maite, es bastante extraño que tengamos que basar nuestro trabajo en inferencia. Sería extraño si es que lo hiciéramos basado en una inferencia que hacemos de una persona, pero si empezamos a visualizar la repetición de patrones a través de la inferencia, es donde entonces empiezan a aparecer esos insights de los colaboradores, que es cuando no vemos que esto pasa en un colaborador, sino que pasa en muchos, cuando nos damos cuenta que hay un tema ahí que está dando vuelta, cuando hay algo que les molesta, cuando hay algo que les preocupa. Ahí es donde probablemente nosotros podemos gestionar. ¿Por qué? Porque lo más común, digamos, sería que esos fueran los momentos de dolor de ese colaborador dentro de su relación con la compañía, y eso es lo que tenemos que ir a gestionar. Sentir. Obviamente, la única forma de transmitir empatía real es sentir, es decir, tenemos que ser capaces de ponernos en ese lugar del otro, pero a través de la emoción, porque yo creo que finalmente el colaborador es una persona que obviamente lo que espera es una relación interpersonal, es decir, por más que automaticemos muchas cosas, digamos, dentro de la organización, por más que hay muchos procesos que nos facilitan la vida, herramientas tecnológicas, no podemos perder ese contacto porque finalmente el uno a uno, digamos, la persona es el único que puede inferir, como yo les mencionaba anteriormente, y lograr entonces esa conexión con el colaborador. ¿Cuál es el ingrediente esencial para entrar en los recuerdos de nuestros colaboradores? Es decir, para entender qué es lo que piensa de nosotros, qué es lo que más recuerda de su relación con la compañía siempre, son las emociones. Cuanto mayor es ese componente emocional, más intenso es el recuerdo. Y ustedes miran, ¿por qué es importante que hablemos del recuerdo? Porque el recuerdo es lo que hace que nosotros tomemos decisiones. Y esto es absolutamente, digamos, implícito en la persona, es decir, probablemente no lo hacemos tan consciente, pero lo que ocurre es que cuando nos vemos enfrentados a tomar una decisión dentro de la compañía, ya sea por un tema con el equipo, por un tema de trabajo, por un tema incluso hasta ético, todo tiene que ver con nuestro recuerdo, con qué hemos vivido en esta compañía o en otras. ¿Qué es lo que sabemos, digamos, de la relación con las personas? ¿Qué es lo que siempre está en nuestra mente? Eso es lo que genera el comportamiento final. Obviamente una capacitación, una formación va ayudando a que el colaborador vaya como entendiendo mucho mejor, vaya sensibilizándose en torno a ciertos temas. Pero lo que hicimos nosotros en el pasado y lo que hacemos en el presente es lo que finalmente va a gatillar esa decisión y ese comportamiento. Entonces, tenemos que ser capaces de crear una visión en torno al tema de los colaboradores. Tenemos que ser capaces de entender una estrategia y de llevarla a cabo. Cualquier área de persona de recursos humanos debería tener su estrategia de experiencia de colaborador. ¿Qué es lo que queremos que experimenten los colaboradores al interactuar con la empresa de ustedes? Ahí ustedes cada uno puede poner el nombre de su empresa en esa pregunta. Entonces, ¿qué queremos que sienta? ¿Qué queremos que piense? ¿Qué queremos que recuerde de nosotros en cada uno de los momentos que vive con la compañía? Cuando ustedes están frente a un proceso quizás que es sumamente engorroso, que tiene que ver con la compañía, eso hace que el colaborador diga, ay, siempre me complican en esto, siempre me hacen la vida más difícil con esto, y eso va generando este recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer a nivel de estrategia? Y todo lo que hagamos hacia abajo tiene que estar alineado a esa visión de la experiencia del colaborador. ¿Cómo es la experiencia finalmente? Es lo que el colaborador vive en todo momento, es decir, al relacionarse con la compañía. Pero aquí hay 4 elementos bastante interesantes que yo creo que no es rápido, digamos, de pasar así como de que digamos, miren, aquí están los 4 elementos. No, miren. Lo primero es lo que generamos en el colaborador, es decir, lo importante es lo que el colaborador se lleva y no lo que nosotros hacemos como compañía. ¿A qué me refiero con esto? Que hay muchos casos en los cuales nosotros decimos, pero nosotros ya lo hicimos, nosotros eso ya lo tenemos. Pero ¿cómo lo percibe el colaborador? ¿Realmente percibe que tú lo tienes, que ya lo hiciste? Esa percepción que se genera en el colaborador es lo que nos tiene que importar y es lo que tenemos que ir a descubrir.
no lo que nosotros hacemos, porque lo que nosotros hacemos puede estar muy bien, nos ayuda a cumplir con nuestras metas, ok, pero el impacto que estamos generando en el otro. No podemos perder de vista que es creado por todo lo que eres y ofreces, es decir, hasta el más mínimo detalle suma. En el mundo de experiencia nosotros siempre hablamos de detalles. ¿Por qué? Porque esos son los que van generando las modificaciones, los cambios en la experiencia. La experiencia se origina en cada una de las interacciones, es decir, podemos descuidar un proceso de reclutamiento y selección. Imagínense, después ese colaborador entra a la compañía. ¿Con qué recuerdo viene de ese proceso? Después, ¿podemos descuidar el primer día de trabajo de un colaborador? Después eso lo va a marcar de ahí para siempre. ¿Podemos descuidar el día a día del colaborador? ¿Podemos descuidar cuando se va o cuando ya no va a ser más colaborador con nosotros? Porque eso también genera reputación al interior del resto, digamos, en el mercado, en la industria. Y aquí hay temas que nosotros vamos a controlar como áreas de personas, digamos, o no. Hay veces en las cuales nosotros no estamos presentes en todos, hay veces que tenemos proveedores, terceros, que obviamente están ahí relacionándose con el colaborador, pero nosotros podemos desentendernos de esa relación. Lo cierto es que el colaborador espera que tú como empleador seas capaz de asistirlo, de ayudarlo, aun cuando esté en relación con otros. Y aquí me refiero en temas de salud, de seguridad, de incluso capacitación, de todo. Estemos o no estemos. Generalmente los viajes de cualquier colaborador parten mucho antes de lo que nosotros creemos que parten y terminan mucho después de lo que nosotros creemos que terminan. Y por eso hacemos tanto hincapié en este antes y en este después. Porque el durante todo lo sabemos, sí o sí tenemos que hacernos cargo, pero ese antes y ese después también marcan importantes, digamos, recuerdos en el colaborador y por eso tenemos que gestionarlo. Bien, entonces aquí la clave está en que nosotros seamos capaces de detectar cuáles son las necesidades de nuestros colaboradores. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que realmente él busca en la empresa? Y por más que creamos que lo sabemos, yo les aseguro que uno se encuentra con sorpresas cuando empieza a conversar con el colaborador, cuando empiezas a indagar y a profundizar quizás en ese conocimiento profundo. Y para eso nosotros en ISO planteamos la metodología, digamos, de Employee Experience con dos visiones. Es decir, hay una visión interna y una visión externa. La visión interna es cómo ve la organización la experiencia del colaborador. Es decir, qué es lo que nosotros nos estamos planteando hacer. Cómo queremos que sea esta experiencia y qué pretendemos que viva el colaborador. Y obviamente, eso es, digamos, en todas las definiciones, la estrategia, la visión, todo eso está en esta visión interna. Pero luego está la visión externa, que tiene que ver con qué vive realmente el colaborador y qué es lo que quiere vivir el colaborador con nosotros a nivel deseado. Entonces ahí es donde empezamos a visualizar dónde están las brechas, digamos, entre esta visión interna y la visión externa. Esta visión interna y externa obviamente nos da paso a que analicemos cuatro, digamos, yo diría piezas clave del mundo de la experiencia del colaborador. Cuando hablamos de esta visión interna, que es lo que la empresa quiere realizar para que el colaborador viva esta experiencia, está el tema de el contexto, por supuesto, cuáles son estos elementos organizativos que influyen en cómo hacemos las cosas, y también está el governance, es decir, cuáles son las políticas, las funciones, los roles que determinan cómo es la experiencia. Pero si nos vamos a mirar cuál es esa visión externa, qué es lo que el colaborador realmente vive y cómo lo vive y qué quiere vivir, tenemos que ser capaces de analizar las necesidades, los dolores, sus expectativas y, por supuesto, cuáles son los drivers o principales palancas que van a influir y condicionar en su experiencia. Entonces, estos cuatro engranajes no son uno más importante que el otro, pero conviven, digamos, en equilibrio o deben convivir en equilibrio para que efectivamente estemos desarrollando una estrategia de employee experience exitosa dentro de la organización. Por si acaso, yo voy súper rápido, pero para lograr traspasarle todo el conocimiento, pero ojo que vamos a dejar el espacio al final para yo resolverles todas las dudas que ustedes han ido planteando. Ya no vamos a dejar nada por fuera, así que no se preocupen. Y en el caso entonces de la experiencia de este contexto organizativo del cual hablábamos, claramente hay tres elementos relevantes. Tiene que ver con la cultura,
por supuesto, también está el entorno y los procesos. La cultura, no menos importante, obviamente esta es la dimensión que recoge de cierta manera todo lo que la compañía quiere ser, en definitiva los valores, la jerarquía, etcétera, pero que tiene su realidad cuando el colaborador lo vive. Es decir, la cultura, ustedes sabrán mucho mejor que yo, que en definitiva la cultura es lo que los colaboradores hacen. Eso es la cultura de la organización. El entorno, que son todos estos factores que influyen en esta actividad profesional, y por supuesto todos los instrumentos, herramientas tecnológicas, medios, todo eso a nivel de proceso también forma parte de este entorno organizativo. Había una mano levantada. ¿Alguien me levantó la mano o seguimos nomás? Bien, seguimos. Bien, entonces, la pregunta aquí está en cómo podemos transformar la experiencia del colaborador asegurando que actuamos sobre las palancas correctas. Y aquí yo les traigo, digamos, para contarles, dos herramientas fundamentales del Employee Experience que nos permiten entonces transformar la experiencia del colaborador. Ya Cristian les adelantaba anteriormente el roadmap nuestro de ISO, pero aquí en realidad yo lo que quiero hacer hincapié especial es que tenemos que ser capaces siempre de entender que el diagnóstico es lo primero, ¿cierto? Y para poder escuchar al colaborador, vamos a hoy día a aprender rápidamente dos herramientas que tienen que ver con este escuchar al colaborador. Por supuesto que después hay todo un camino a seguir para lograr transformar la experiencia del colaborador, pero tenemos que partir por acá, que sería, primero, el Employee Journey y el Working Personas o arquetipos, también denominados arquetipos. Entonces, si hablamos del Employee Journey Map, es una herramienta propia de, digamos, del mundo de la experiencia, pero esto habla de un mapa del viaje del colaborador. ¿Qué es un mapa del viaje del colaborador? Lo que hace es mostrarnos en detalle cada una de las interacciones que tiene el colaborador con la compañía. Y eso, obviamente, pasando por la atracción, selección, formación, la comunicación, todo lo que tenga que ver con beneficios, con la conciliación, etc. Y el Employee Journey Map obviamente nos va a permitir, como mapa de viaje, que ustedes lo ven aquí, como paso a paso, cada cosa que vive el colaborador con la compañía, determinar cuáles son esos momentos de dolor, que son los momentos en donde el colaborador no lo pasa tan bien y donde tiene que hacer un esfuerzo muy grande, y los momentos de la verdad, que son aquellos momentos que son especialmente importantes en la vida del colaborador, es decir, en los que tenemos que poner más atención también. Y por supuesto que hay una serie de otras dimensiones que obviamente no vamos a profundizar acá en el webinar, pero para que ustedes sepan, el mapa del viaje, si bien lo fundamental es que tenga las interacciones o puntos de contacto del colaborador con la empresa, y la curva, que es decir, cómo vive cada una de estas interacciones el colaborador, puede tener una serie de otros elementos, como las expectativas, el recuerdo que generamos. También podemos incluso mencionar algunas citas textuales dentro del mapa del viaje que nos van a apalancar el por qué entonces esa interacción está evaluada como la estamos evaluando. Y aquí rápidamente les cuento un ejemplo, digamos, de lo que hace Heineken. Ellos disponibilizaron una herramienta, digamos, a nivel en su página web. Es una página donde las personas pueden contestar algunas preguntas, llenar algunos datos, y entonces empiezan a poder aportar la información valiosa a la empresa para que la empresa te diga en qué área quizás es tu área, digamos, de expertise. Esto tiene que ver con la parte inicial del viaje, que es la parte de reclutamiento, de selección. Es decir, puede ser que a lo mejor todavía ni siquiera esté participando de un proceso el candidato, pero aquí es donde ya él puede ir respondiéndose algunas preguntas, si tiene dudas de para qué soy bueno, dónde me veo mejor en la empresa, dónde yo podría calzar mejor según lo que sé. Para eso ayuda esta herramienta. Entonces, este tipo de cosas son las que hoy día las organizaciones están realizando para entonces llegar a generar este engagement con el colaborador. Y también, por supuesto, no quise dejar por fuera que hoy día, en el día a día, que es el trabajo, digamos, con el colaborador, hay una serie de herramientas que nos permiten organizar tareas, por ejemplo, todo esto para el trabajo más bien digital,
y por supuesto para que sea un trabajo mucho más colaborativo, y también hay otras, digamos, otras empresas que nos ayudan a comunicarnos entre equipos, a compartir archivos, documentos, más allá de lo que nosotros normalmente ya conocemos, porque en definitiva hay muchas que ya ocupamos en el día a día, pero no nos cerremos a visualizar que también hoy día hay muchas soluciones y muchas tecnologías que también nos invitan a comunicarnos de manera distinta y también a trabajar de una manera diferente. Y como yo les decía, ya con esto vamos como cerrando, es que no podemos olvidar que somos todos muy diferentes. Y como somos todos muy diferentes al interior de una compañía, no podemos dejar por fuera la segunda herramienta que yo les iba a contar, que son los arquetipos, ¿ok? Yo creo que ustedes aquí estarán de acuerdo conmigo que pueden ser de los que ponen muchas alarmas o solo una alarma, puede ser de los que ustedes que les gusta la pasta enrollada o no, de los que no les importa si tienen 2000 correos en su teléfono o ninguno, pero esto nos demuestra que las personas somos diferentes, trabajamos de manera distinta y no por eso no podemos convivir todos, digamos, y colaborar y hacer trabajo conjunto. Entonces aquí es donde aparece esta segunda herramienta que tiene que ver con los arquetipos o working personas, y es que nos invita a describir los distintos grupos de colaboradores que tenemos al interior de la compañía. Pero ojo, esto no tiene que ver con segmentación, no tiene que ver con lo normal que nosotros siempre clasificamos a los colaboradores, como por ejemplo su edad, su antigüedad, su renta, su cargo, su comuna, no. Sino que esto va en que hagamos una definición de arquetipos, pero basada en sus necesidades, sus expectativas, sus motivaciones, su personalidad, sus características. Obviamente todo esto detrás, digamos, hay una metodología que obviamente después los dejamos invitados para que podamos contarles más acerca de esto, pero tiene que ver con que utilicemos estas herramientas para indagar en esas palancas de transformación, es decir, cómo vamos a realmente lograr conectar con el colaborador es a través del conocimiento profundo. Y el Working Personas, por supuesto que se trata de crear fichas, son fichas de personas reales. Es decir, ¿por qué aquí dice que no son reales? Porque efectivamente esa ficha no es de un colaborador nuestro, es decir, aquí estoy con la ficha de Maite Nazarre, no, sino que la ficha representa un grupo de colaboradores. Entonces, por eso es que no son reales y son hipotéticos, pero no por eso dejan de ser realistas. Es decir, en esta ficha yo logro incluir las características, las motivaciones de un grupo de colaboradores, porque al interior de la compañía hay grupos que se comportan a nivel de motivaciones, de necesidades de manera similar, y por eso son tan precisas y contienen mucho detalle, sin buscar este reflejo uno a uno, es decir, aquí está Maite Nazarre, sino que aquí está el arquetipo donde Maite pertenece, ¿ok? Y esto, nuevamente les menciono, no tiene que ver con las generaciones, ¿ok? Hoy día estamos ya en la generación alfa y quizá vamos a seguir viendo o sea, como tantas letras tengamos en el abecedario, en este caso, vamos a seguir viendo más generaciones. No tiene que ver con las generaciones, que los millennials, no es eso, ¿ya? O sea, esto, ustedes se sorprenderían de ver que efectivamente nosotros visualizamos dentro de las organizaciones a veces personas que pertenecen a un mismo grupo de arquetipados que tienen edades muy distintas o pertenecen a generaciones muy distintas. Eso también es una realidad. Y entonces los arquetipos finalmente nos ayudan entonces a clasificar en esta ficha y a entender estos patrones que se repiten entre nuestros colaboradores, de manera que entonces tengamos a nuestra disposición esta información valiosa, rica, que nos permite entonces accionar ciertas actividades dentro de la organización o ciertos procesos, ciertas herramientas que estemos seguros que van a tener éxito y que obviamente van de la mano de las necesidades de nuestros colaboradores. Aquí obviamente yo les puse ejemplos para que ustedes logren visualizar, así como vieron el journey, aquí también puedan ver un arquetipo, digamos, como luce un arquetipo, y finalmente esto lo que nos invita es a entender muy profundamente a cada uno de los grupos de colaboradores que tenemos al interior de la empresa. No voy a hacer mayor hincapié en la construcción de arquetipos, porque obviamente esto tiene que ver con una metodología robusta que hay detrás, pero sí, todo esto yo creo que se los he ido adelantando, tiene que ver con el escuchar, con el hacer de investigación y con el encontrar patrones.
ese es el fundamento oficial, digamos, para cualquier construcción de arquetipos, y nos invita entonces a estar constantemente también actualizando esa información y a estar permanentemente escuchando a nuestros colaboradores para ir nutriendo esas fichas que vamos a construir. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿para qué hago un arquetipo o para qué hago un journey? Obviamente hay muchas formas de accionar, pero aquí yo les quería contar específicamente de arquetipos, que también algunos de estos aplican para el journey. En definitiva, nos ayuda a facilitar la comunicación interna. Hay algunas herramientas hoy día que yo les contaba ya que existen a día de hoy que nos permiten hacer eso. Entonces, si tú al indagar, por ejemplo, te das cuenta que hay un grupo de tus colaboradores que es muy digital y que es muy tecnológico, quizás esto hace sentido tener este tipo de herramientas, pero a su vez también puedes encontrarte con la otra opción, que a lo mejor no lo son. Entonces, obviamente, tienes que lograr convivir con todos estos distintos grupos al interior de la empresa. Nosotros en ISO también hoy día, obviamente actualmente nosotros estamos utilizando la herramienta de Soho Connect y Soho Click para comunicarnos al interior de las distintas franquicias. Ustedes saben que nosotros estamos como en distintos países. Eso tiene que ver con el generar canales de contacto que sean amigables y que vayan en relación a este levantamiento interno de tú conocer a tu colaborador y saber qué es lo que le acomoda, qué es lo que quiere utilizar o no. También hay temas relativos a, de cierta manera, cómo logramos inspirar también a partir de la generación de Employee Experience a través de la innovación. Aquí teníamos el ejemplo digamos, de Securitas Direct, que lo que habla es que al cliente le llega una imagen y le decimos quién es la persona que de cierta manera hace posible que su servicio de seguridad, digamos, en el hogar o todo, sea realidad. Es decir, quién es la persona que en definitiva logró, por ejemplo, proteger a esa familia o ese grupo, y eso hace que el colaborador se sienta mucho más reconocido, pero también hace que el mismo cliente le ponga un rostro también a la persona. Entonces, ese tipo de iniciativas se desprenden de entender que quizás para el colaborador es muy importante el reconocimiento, se desprenden de entender que a lo mejor para ese colaborador sí quiere, aunque sea un back office, quizás sí quiere estar de cara a clientes, o sea, sí quiere entender cómo influye su trabajo, y eso obviamente es una necesidad absolutamente profunda e interna en los colaboradores que no necesariamente podemos dar por hecho. Y aquí no hay ninguna receta, no hay fórmulas al respecto, sino que vuelvo a indagar en que el tema aquí es el conocimiento profundo de las personas. El colaborador, si no lo conocemos, obviamente podemos cometer errores, pero si lo conocemos a cabalidad, vamos a poder tomar decisiones asegurando que estamos trabajando sobre las palancas correctas. Y no olvidemos de que siempre podemos estar escuchando a nuestro colaborador a través, digamos, de la voz del colaborador, es decir, cómo hacemos para que efectivamente eso que el colaborador nos tiene que decir llegue a nosotros. Y para eso, obviamente, los programas de voz de colaborador hoy día también nos permiten generar esas instancias en el viaje del colaborador donde le pregunto, donde establezco sistemas de medición, donde le consulto cómo fue, qué le pasó, cómo lo vivió. Y eso es información valiosa que nos sirve a nosotros para ir nutriendo procesos día a día y, por supuesto, para ir mejorando. Así es que yo creo que la invitación queda, digamos, para que recojamos estas oportunidades que están hoy día dando vueltas y nos atrevamos a dar el paso y nos lancemos entonces en este paracaídas, que obviamente podemos tener un poco de miedo al principio de decir por qué tenemos que trabajar en este tema de Employee Experience si no tenemos tanta cercanía con la metodología. Es un camino que hay que recorrer, pero hay que dar el primer paso, obviamente, sin duda. Así es que yo creo que ese fue como un poco el espíritu de este webinar, de dejar sembrado esa necesidad y de que ustedes entiendan que toda transformación requiere de lluvia fina. Si es que ustedes están parados bajo la lluvia fina, en algún punto se mojan. A lo mejor si están muy poquito rato quizás no se mojan, pero si es que están mucho tiempo, sí se mojan finalmente, y eso es lo que nosotros siempre decimos. La transformación no son grandes cosas, la transformación son pequeñas acciones, son detalles que logran transformar comportamientos en rutinas. Así es que los invitamos a salir de la zona de confort que tenemos normalmente nosotros en nuestro espacio y a dejarnos sorprender por la magia que sucede allá afuera. Así es que dejo el espacio también ahora para responder preguntas. No sé si es que hay alguna pregunta que esté ahí en
Ahí, Diana, tú me ayudas con Sí, Maite. el de Acá preguntas. tenemos en el chat interno varias preguntas. Voy a partir Perfecto. con una de Carla, que te pregunta, ¿hay una base de arquetipos? Es decir, ¿ya hay una preclasificación de estos? La respuesta es que no. La respuesta es que siempre, obviamente, tú lo que puedes tener como base son variables, como la que yo les mencionaba, como estas variables de digitalización, variables de lealtad con la compañía, variables de motivación, hay variables, pero no hay una base de arquetipos ya realizados, sino que eso se realiza como para cada empresa, porque la verdad es que los resultados son muy distintos entre una compañía y otra porque empiezan a jugar muchos factores, entonces se diseña un proyecto, digamos, y así también debieran hacerlo ustedes al interior si es que lo hicieran internamente, es diseñar un proyecto particular en el cual se levantan los arquetipos de esa empresa y no se tiene, digamos, un previo, sino que tú lo que puedes tener, como bien te decía, son estas variables solamente. Perfecto. Y acá tenemos otra pregunta también de arquetipos de Verónica, que nos dice, ¿cuánto tiempo podemos pensar que es válido un arquetipo? Pensando que las personas pueden rotar, por ejemplo, o pueden haber ingresos masivos que cambien estas características de la población total, por decirlo de alguna forma. Esas Sí. variables, ¿cómo se definen? Nos dice Verónica. Perfecto. Mira, ahí yo les diría que los arquetipos y el Employee Journey son herramientas absolutamente vivas, ¿ok? No es que uno las construye y quedaron ahí para siempre. Sí, obviamente un grupo, digamos, un trabajo de arquetipos te puede ser, digamos, como estar súper actualizado durante, por ejemplo, 2 años. Es probable que siga siendo. Esto depende de la cultura organizacional y depende también de cómo la velocidad a la que va cambiando la organización también. Pero sin duda, estoy de acuerdo con lo que se menciona, que obviamente van a ir ocurriendo cambios, entonces quizás a lo mejor no es que cambian todos los arquetipos, sino que a lo mejor aparece uno nuevo, a lo mejor hay uno que se modifica, y eso es lo que quizás también es el trabajo día a día de ir actualizando estas herramientas y manteniéndolas vivas dentro de la organización. Perfecto, gracias Maite. Acá tenemos otra pregunta por interno que nos dicen, si no hemos incursionado en el mundo del Employee Experience aún, ¿por dónde es recomendable partir? Bueno, lo que yo les decía es que el puntapié inicial es cualquier diagnóstico, ¿ok? Y el diagnóstico finalmente lo que nos invita es a poner, digamos, todo nuestro sentido a disposición para escuchar y empatizar con el colaborador. Y en ese sentido yo lo que les recomendaría es partir por la generación, digamos, de arquetipos de colaborador y de employee journey para entender la situación actual. Y con eso entonces ir tomando decisiones de a dónde tenemos que ir a trabajar quizás en rediseños, dónde quizás es necesario hacer modificaciones o transformaciones y por supuesto poder generar una nueva visión de la experiencia al interior de la compañía. Pero partir por arquetipos y journey es lo que nosotros siempre recomendamos porque son las herramientas imprescindibles de cualquier área de experiencia, digamos, dentro de la organización. Perfecto. Nos pregunta también en el espacio de Q&A Ruby, dice, para entender lo que el colaborador siente, sueña, el conocimiento latente, hablaste, Maite, de las técnicas de inferencia. ¿Cuáles son estas? Gracias. Sí, ahí súper buena pregunta, Rubí. En general, más que hayan técnicas distintas, o sea, yo diría que pueden ser las mismas técnicas, lo que pasa es que el approach, digamos, es distinto. O sea, tú a través de una entrevista, por ejemplo, tú puedes generar una inferencia, pero si pones atención quizás, por ejemplo, al lenguaje no verbal de la persona, si pones, también profundizas en algunos aspectos que quizás, hay muchas veces en donde el colaborador te dice algo, y finalmente, si tú sigues profundizando por qué, quizás llegas a un lugar en donde a lo mejor te empieza a cambiar incluso hasta el discurso de lo que te había dicho al principio. Entonces, yo te diría que es como ir aplicando técnicas más que nada, más allá de que sean distintas a las que ya conocemos, que puede ser a través de un focus, a través de una entrevista o incluso a través de la observación. También hay más, pero en definitiva puedes ocupar esas mismas, pero con un approach distinto de poner foco en inferir, que es estar mucho más atento a lo que verbalmente el colaborador te está diciendo. Perfecto, gracias Maite. Acá tenemos otra pregunta de una persona que bueno, es anónimo. Dice, ¿cuál es la recomendación para instalar este tema en las compañías? ¿Debe ser focalizada en una sola área como recursos humanos o de experiencia de clientes o a través de la alta dirección? Excelente, miren, súper buena pregunta. La verdad es que aquí el tema está en que un área de experiencia de cliente, ustedes saben que funciona como un articulador dentro de la compañía en donde tiene que estar viendo temas de, digamos, de las distintas áreas, porque tiene que lograr que como que confluyan, digamos, en la experiencia que vive el cliente, ¿ok? El tema del colaborador
está, digamos, a cargo, o debería estar a cargo de un área de personas o del área de recursos humanos, pero con trabajo colaborativo de un área de experiencia, y es así como lo hemos visto nosotros últimamente que se está dando también. Es decir, el área de personas lo toma, digamos, como parte de su día a día, pero trabaja muy de la mano con el área de experiencia, que tiene probablemente la metodología y también como que conoce mucho más de estos conceptos. Entonces se va trabajando de manera conjunta, pero a cargo de un área de personas. Pero me gustó la pregunta porque esto no puede tener sentido dentro de la organización si esto no viene desde la alta dirección. Es decir, obviamente tiene que ser un lineamiento que viene desde allí, porque para que obviamente todos le tomen importancia y relevancia, yo les diría que si hace mucho tiempo venía siendo el cliente el foco, digamos, dentro de las organizaciones, hoy día ya también se están viendo las organizaciones que están poniendo en su estrategia como foco al colaborador. Y eso pasa. Entonces, le está dando esta apertura, digamos, al tema, digamos, de Employee Experience de una manera estratégica, y es como también debiese visualizarse. Excelente, gracias Maite. Nos pregunta también Cristian, dice, así como tienen el framework SEM, ¿existe alguno específico para EXM? Sí, o sea, mira, aquí, bueno, ahí es parte, yo no alcancé a mostrarles todo lo que nosotros tenemos, obviamente, pero parte de la metodología Employee Experience considera también, no es exactamente igual al framework SEM, que en este caso justamente conoce ahí uno de nuestros asistentes, pero sí hay mucho más material respecto a la gestión del colaborador, porque obviamente teníamos que adaptar la metodología a todo el mundo, digamos, de personas, de recursos humanos. Entonces hay muchísimo más de lo que yo hoy día les pude contar, y sin duda algo que se asemeja al framework también SEM, pero en este caso tuvimos que priorizar ahí para poder alcanzar a contarles más cosas, pero invitadísimo también para que sigamos la conversación. Gracias Maite. Tenemos un par de preguntas más, pero no sé cómo estamos con el tiempo. Ustedes me dirán, yo feliz de seguir respondiendo sus consultas, si es que pueden quedarse un ratito más, feliz, no hay problema. Perfecto, entonces dice, ¿los arquetipos del colaborador y el Employee Journey pueden construirse en paralelo? Sí, sí, absolutamente. Es decir, tú puedes generar un proyecto, por ejemplo, en el cual aprovechas, como a nivel de economías de escala, las actividades que vas a realizar, ya sean entrevistas, workshops, etcétera, para levantar información para el arquetipo y para el journey. Entonces, obviamente ahí tú puedes armar esos dos en paralelo. Obviamente requiere de mucho más trabajo, obviamente, y más despliegue, pero se puede, y obviamente es recomendable porque aprovechas, digamos, como de cubrir ambos mundos, pero también entendemos que los recursos son limitados en el sentido de que no podemos quizás tener tanto tiempo, etcétera. Entonces ahí quizá la recomendación sería partir con uno primero y después con el otro, y ahí yo les diría que en general yo recomendaría que sea dependiendo del foco que tengan al interior de la empresa. Si es que están quizás como queriendo conocer mucho más en profundidad a sus colaboradores, necesitan tener más datos de ellos, etcétera, partir por arquetipo, pero quizás si es que hoy día están teniendo más temas como en las interacciones o de los procesos, o hay algunas dudas respecto como a la experiencia en sí, partir por el Employee Journey. Yo creo que ahí no hay una receta de partir por uno o por el otro, pero partir, esa sería como la recomendación. Perfecto, Maite. Y la última sería, al interior de las compañías, ¿cómo se debe vincular la experiencia del colaborador con la experiencia de clientes? Mira, yo creo que eso igual lo logramos responder un poco en la pregunta anterior que nos hacían, pero que tiene que ver con que efectivamente, ustedes ya, digamos, después de todo este webinar, ustedes se dieron cuenta que están fuertemente ligados el tema experiencia cliente y de colaborador, pero yo diría que finalmente es un trabajo absolutamente colaborativo. Es decir, estas dos áreas tienen que trabajar en conjunto dentro de la empresa para que esto tenga sentido. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se va a hacer a nivel de experiencia del colaborador después va a haber absolutamente impactado la experiencia del cliente. Entonces, el área de experiencia de clientes yo creo que es el mayor interesado. Muchas veces a nosotros también nos pasa que vemos áreas de experiencia en donde como que se mueren de ganas de que haya un proyecto de experiencia de colaborador. ¿Por qué? Porque saben que ahí también está una de las palancas importantes para poder mejorar la experiencia del cliente. Entonces, finalmente, creo que tienen todo que ver y hacen un trabajo absolutamente colaborativo. Eso sería, gracias Maite. Súper. Mira, aquí Diana me apareció una nueva que dice: ¿con qué frecuencia se recomienda medir la experiencia del colaborador y qué atributos son claves? Los atributos hay que levantarlos en este diagnóstico. ¿Por qué? Porque son distintos en cada una de las empresas. Entonces ahí obviamente lo que para una empresa, por ejemplo, puede ser importante, para la otra no tiene ningún sentido a nivel cultural. Entonces los atributos es algo que se construye en cada caso, pero la frecuencia, yo creo que la invitación hoy día está a que establezcamos un programa de voz de colaborador. Es decir, que desde este viaje del journey, ustedes identifiquen cuáles son las interacciones clave
que deberían medirse. Entonces, por ejemplo, como podríamos medir la inducción, podríamos medir o la selección y reclutamiento, incluso también se puede medir para quienes no quedaron o para quienes sí quedaron también. Se puede medir después una capacitación o la evaluación de desempeño. Ahí habría que establecer cuáles son los momentos más relevantes para el colaborador y establecer esa medición, pero que vaya siendo en tiempo real. Es decir, que constantemente vayamos midiendo y vaya generando esto información, así como en un dashboard, que ustedes van viendo cómo van variando las métricas, porque si bien un estudio de clima una vez al año o una vez semestralmente o una encuesta de satisfacción, etcétera, o incluso un ENPS, un estudio de recomendación, por sí solo, obviamente puede aportarnos información valiosa, yo creo que en el futuro no va a ser suficiente. Vamos a tener que establecer, igual como lo estamos haciendo en cliente, obviamente este sistema de medición en tiempo real. Bien, creo que no hay más preguntas. No, estaríamos listos, Maite. Muchísimas gracias por tu sesión. No, muchas gracias a todos y un gusto haberlos tenido ahí presentes en esta sesión. Para mí un placer. Así es que los dejamos a todos invitados para cualquier duda que tengan. Felices de que nos contacten y obviamente a seguir aprendiendo mucho más de este interesante tema del Employee Experience. Así que muchas gracias y que estén súper bien.